Si eres seguidor habitual del canal, puede que ya reconozcas a un par de criaturas en este top, ya que las he analizado en profundidad en videos anteriores. Precisamente fue durante esas investigaciones que me surgió la pregunta: ¿existen más películas o series donde el hada de los dientes deje de ser un símbolo de alegría infantil para convertirse en una fuente de inspiración para crear terror? La respuesta no solo fue afirmativa, sino también sorprendente, ya que encontré varias representaciones, algunas creativas e inquietantes, otras más cliché, pero igualmente perturbadoras, y todas compartían un mismo hilo narrativo: esa inquietante transformación de lo que alguna vez fue tierno e inocente en algo monstruoso y aterrador. Porque cuando pensamos en el hada de los dientes, lo primero que se nos viene a la mente es una figura mágica que intercambia dientes por dinero, un gesto inofensivo que forma parte de la niñez de muchos de nosotros, pero el cine y la televisión han torcido esa tradición hasta convertirla en una pesadilla. Detrás de esa imagen inocente se esconden entes monstruosos, espectros deformes y criaturas voraces por dientes. Debido a esto, en este video te presento un ranking con las 7 hadas de los dientes más aterradoras que han aparecido en el cine y la televisión. Puesto número 7. La criatura de la maldición de Elena. Para abrir este top, en el séptimo lugar encontramos a una de las versiones más trágicas y perturbadoras del hada de los dientes. Me refiero a la criatura de la película del 2012 La maldición de Elena, también conocida como Fairy Tail. Esta es una presencia espectral que se alimenta del sufrimiento infantil y por supuesto de dientes. Todo comienza cuando Sofía, una madre recién divorciada, se muda junto a su hija Elena a un antiguo apartamento en Italia. Pero lo que parece un nuevo comienzo, pronto se convierte en una pesadilla cuando Elena pierde su primer diente y despierta algo que llevaba décadas dormido. Desde ese momento, la niña empieza a recibir misteriosas monedas antiguas bajo la almohada y se obsesiona con recolectar dientes, no solo los suyos, sino también los de sus compañeros de clase, para entregárselos a la entidad que habita su armario. Lo que Sofía no sabe es que ese mueble encierra una historia horrible. Décadas atrás, durante la era de Mussolini, un oficial del ejército descubrió que su esposa era caníbal y que había devorado a su propia hija. Enfurecido, el hombre le arrancó todos los dientes, uno por uno, y la encerró viva en ese armario, donde murió en completa oscuridad. Su espíritu mutilado y lleno de odio se convirtió en una criatura espectral que ahora busca recuperar lo que le fue arrebatado. La criatura tiene una presencia fantasmal, con un rostro pálido, boca vacía y movimientos extraños. Muchas veces es acompañada por un enjambre de moscas. Aunque no es una presencia física permanente, su influencia es poderosa. Se manifiesta en los espejos, acecha desde el armario y mata brutalmente a quienes se interponen entre ella y los dientes que tanto desea. Lo más aterrador de esta mal llamada hada no es solo su origen macabro, sino la forma en que manipula la mente de una niña inocente para cumplir su venganza. Elena no solo le entrega dientes, sino que se convierte en cómplice, creyendo que alimenta a una figura mágica, cuando en realidad está fortaleciendo un espectro vengativo. Aunque su diseño es menos elaborado que el de otras de las criaturas en esta lista, su historia trágica y su capacidad para influir mentalmente y atacar físicamente a sus víctimas la convierten en una alegoría siniestra a la figura del hada de los dientes. Una que no viene para recompensarte, sino reclamar lo que quiere, aunque eso implique arrancarlos de tu boca. Puesto número 6. El hada de los dientes. En este puesto se encuentra una versión poco conocida pero brutal del hada de los dientes, una criatura que aparece en la película del mismo nombre del año 2006. A diferencia de otras encarnaciones más simbólicas o espectrales, esta hada es una asesina física despiadada y con sed de venganza, cuya leyenda se remonta al siglo XIX. La historia se desarrolla en un tranquilo pueblo, donde una joven llamada Darcy y su familia se mudan a una antigua posada que perteneció a una pariente lejana. Pero en ese nuevo hogar se esconde un oscuro pasado, porque una entidad conocida como el hada de los dientes acecha el lugar y ha comenzado a matar otra vez. Según la leyenda local, en 1859, una mujer llamada Audrey Miller, una matrona aparentemente amable, tenía una extraña obsesión con los dientes. Ella usaba su casa como clínica clandestina, donde ofrecía dulces y cuidados a los niños enfermos, pero en realidad los drogaba y les arrancaba los dientes uno por uno, para luego asesinarlos brutalmente. La asesina fue descubierta y ejecutada, pero su espíritu jamás abandonó la casa. Desde entonces, cada vez que un niño pierde un diente en su propiedad,
su espíritu regresa para completar su macabra colección. Lo que hace esta versión del Hada de los Dientes tan escalofriante es que no se trata de una entidad etérea o sutil, porque a pesar de ser un espectro, esta criatura aparece con forma física, siendo básicamente una asesina slasher similar a lo que Jason Voorhees es, pero siendo una mujer de aspecto putrefacto, piel gris, uñas largas como garras y una sonrisa grotesca que deja ver encías vacías y dientes manchados. Su rostro deja ver su locura y decadencia. Esta entidad se materializa en la oscuridad, se arrastra por las paredes y se oculta bajo las camas o aparece detrás de sus víctimas cuando menos se lo esperan. En cuanto a sus habilidades, este espectro no solo posee fuerza sobrehumana, sino que parece invulnerable a los ataques físicos comunes, atravesando puertas fácilmente. También tiene cierto control sobre la oscuridad y puede aparecer y desaparecer sin previo aviso, volviendo muy difícil predecir cuándo atacará. Su conexión con los dientes es fuerte y sobrenatural, ya que puede detectar cuando un niño ha perdido uno, y eso basta para marcarlo como un objetivo, pero lo que la hace aterradora no es solo su apariencia ni su fuerza, sino su persistencia, ya que no se detiene hasta que consigue su premio, y si alguien trata de proteger a su víctima también se convierte en presa. Aunque El Hada de los Dientes de 2006 es una producción modesta y recibió críticas mixtas, su criatura principal dejó una marca entre los fans del horror de serie B, pero las malas actuaciones de los actores dejaron mucho que desear. Puesto número 5. El Hada del Azúcar de la cabaña en el bosque. En el quinto puesto, encontramos a una de las criaturas más brevemente vistas, pero que me pareció de las más inquietantes cuando la vi por primera vez. Me refiero al Hada del Azúcar o Sugar Plum Fairy de la cabaña en el bosque, también conocida como la Cabaña del Terror, y dirigida por Andrew Goddard y escrita por Joss Whedon. Aunque aparece solo por unos segundos, su imagen y concepto ha sido suficiente para agregarla a esta lista, como una de las parábolas más perturbadoras del Hada de los Dientes. Por si aún no lo has visto, The Cabin in the Woods es una película que juega con los conceptos clásicos del cine de terror. Su premisa gira en torno a un grupo de jóvenes que visitan una cabaña en el bosque, sin saber que están siendo manipulados por una organización secreta, que debe sacrificar a 5 personas mediante monstruos arquetípicos, todo para apaciguar a los antiguos dioses. En un momento icónico del clímax de la película, las cámaras de contención de los monstruos son abiertas y decenas de criaturas invaden las instalaciones. Es aquí donde vemos por primera vez al Hada del Azúcar. Para ella no se nos dan explicaciones o por qué está allí. Su apariencia es absolutamente aterradora, ya que se trata de una niña aparentemente normal con un vestido rosado, cabello recogido y la inocencia de una bailarina de ballet, salvo por un pequeño detalle. Su rostro ha sido reemplazado por una gigantesca boca dentada que ocupa toda su cara. No tiene ojos, nariz ni expresión alguna, solo una hilera de dientes afilados que se abren en una sonrisa desproporcionada. El contraste entre su apariencia inocente y su deformidad grotesca genera una sensación visual que la hace verdaderamente perturbadora. No se muestran muchas de sus habilidades de forma explícita, pero por lo que se infiere en el caos de la escena, esta criatura es increíblemente rápida, sigilosa y probablemente devoradora de carne. Al igual que muchos otros monstruos de la instalación, su propósito parece ser el de ejecutar brutalmente a quienes se crucen en su camino, y su método de ataque se deduce que es morder y devorar. Pero lo más perturbador de esta criatura no es solo su apariencia o comportamiento, sino lo que simboliza, la corrupción de la inocencia. Ella representa el arquetipo de la infancia quebrada por el horror, una figura que encarna cómo lo puro y lo vulnerable puede ser transformado en algo oscuro y monstruoso, y la incluye en este top, porque aunque aparece por unos breves segundos en la película, el Hada del Azúcar destaca por su diseño y la incomodidad que genera, y porque estando en un mar de monstruos de todo tipo, ella logra sobresalir. Puesto número 4. Eddie Painter de Canal 0. En el cuarto lugar, encontramos un concepto de Hada de los Dientes jamás vistas en televisión. Me estoy refiriendo a Eddie Painter, también conocido como el niño del diente de la primera temporada de Canal 0, titulada Candle Cove. Esta serie antológica de horror está inspirada en creepypastas, y Candle Cove en particular adapta la historia de un extraño programa infantil que solo algunos recuerdan y que parece estar conectado con desapariciones y asesinatos de niños en los años 80. La historia sigue a Mike Painter, un psicólogo infantil que regresa a su ciudad natal tras la misteriosa desaparición de su hermano gemelo Eddie, ocurrida durante su infancia. A medida que investiga, descubre que todo está relacionado con el siniestro programa Candle Cove y una figura sobrenatural conocida como el Niño de los Dientes. Esta criatura, que aparece de forma intermitente a lo largo de la serie, es simplemente aterradora y mórbida. Tiene una silueta humanoide y es de estatura infantil,
pero su piel no existe como tal, sino que cada centímetro de su superficie está cubierta por dientes apretados entre sí, algunos blancos, otros amarillentos, sucios e incluso podridos. Esta criatura no tiene ojos ni boca visible, pero su sola presencia transmite una sensación de vacío, como si fuera una entidad primitiva, muda y ajena a cualquier emoción humana. Su aparición siempre va acompañada de una atmósfera extraña. No corre, no grita y no ataca de forma evidente, simplemente aparece muchas veces en rincones oscuros o detrás de las personas y las observa. A menudo se manifiesta solo a los niños o personas emocionalmente vulnerables, y su presencia parece provocar pérdida de memoria, alteración del juicio o incluso alucinaciones. Aunque el niño de los dientes no mata directamente en pantalla, funciona como un conducto para Eddie Painter, el verdadero responsable de los asesinatos. En la mayoría de los casos, Eddie opera desde una forma espectral, atrapado en un plano más allá de la realidad. Así, el niño de los dientes no es más que una proyección corporal de su mente perturbada, y es solo una extensión monstruosa de su odio. Su terror reside en el silencio, en lo inevitable de su aparición y en la manera en que se infiltra en la mente de quienes lo ven. Y está incluido en este puesto, porque de manera similar que en el puesto anterior, en una serie cargada de una atmósfera completamente siniestra, el niño de los dientes logra destacar como una de las figuras más originales y bastante horripilantes que se hayan visto recientemente. Puesto número 3. Matilda Dixon de Darkness Falls. En el tercer lugar, se encuentra una de las interpretaciones más icónicas y aterradoras del mito del hada de los dientes en el cine moderno. Me estoy refiriendo a Matilda Dixon, de la película de Darkness Falls de 2003. Esta entidad no es solo una figura fantasmal, sino que es una leyenda viviente alimentada por la culpa, la tragedia y el deseo de venganza. La historia de Matilda Dixon se remonta al siglo XIX, cuando vivía en el pueblo pesquero de Darkness Falls. Ella era una mujer amable y querida por los niños, a quienes les regalaba dulces y recompensaba con monedas cuando le entregaban sus dientes de leche. Sin embargo, su vida dio un giro trágico cuando sufrió un accidente que le quemó el rostro y la dejó con una condición que le provocaba un dolor extremo al exponerse a la luz. Desde entonces, solo salía de noche usando una máscara de porcelana para ocultar sus heridas, y por esto, el pueblo se llenó de supersticiones y pronto comenzó a temerle. Cuando 2 niños desaparecieron, Matilda fue acusada injustamente, arrastrada fuera de su hogar, golpeada y finalmente colgada por una turba enfurecida. Los niños reaparecieron horas después, y el pueblo, sabiendo que habían matado a una persona inocente, enterraron el crimen que habían cometido en secreto. Pero Matilda, con su último aliento, prometió venganza. Desde entonces, su espíritu maldito se manifiesta como una entidad fantasmal que acecha a cualquier niño que pierda su último diente de leche y mata sin piedad a quienes osen mirarla directamente. Su apariencia es aterradora, ya que es un espectro flotante envuelto en ropajes negros, con su rostro oculto tras una máscara blanca agrietada. Bajo esta máscara se esconde un rostro quemado y lleno de cicatrices, más parecido al de una criatura demoníaca que al de un humano. Su presencia viene acompañada por susurros, movimientos rápidos en la oscuridad y una aura opresiva. Su figura es etérea pero a la misma vez sólida. Entre sus habilidades destaca su capacidad para flotar, moverse a velocidades sobrenaturales y acechar en la oscuridad. Es prácticamente invulnerable a cualquier daño físico convencional y su única debilidad es la luz, ya que la odia y le teme porque ésta le causa daño. Esta debilidad, que está directamente relacionada con su condición en vida, convierte a la luz en la única defensa contra ella. Lo que hace tan aterradora a Matilda Dixon no es solo su aspecto o sus poderes, sino el trasfondo de su existencia, porque ella es una víctima convertida en verdugo, una injusticia histórica que se manifiesta en forma espectral por las noches, y su historia es una advertencia sobre la ignorancia y el miedo colectivo por las supersticiones. Puesto número 2. Las hadas de los dientes de Hellboy 2: El Ejército Dorado. En el puesto número 2, nos encontramos con unas criaturas que redefinieron para siempre lo que significa el término hada de los dientes. Aunque su tiempo en pantalla es relativamente breve, estas criaturas me dejaron una gran impresión gracias a su diseño ambivalente y su comportamiento voraz. Estas hadas no tienen nada de dulces. Son presentadas como parte de un mercado clandestino de monstruos, y cuando son liberadas de su jaula, como un arma biológica en una subasta del mercado negro, se desencadena el caos total. Ellas se presentan como criaturas del folclore reinterpretadas como depredadores insaciables, capaces de devorar cuerpos humanos en cuestión de minutos, huesos incluidos. Visualmente, estas criaturas son diminutas, de no más de 15 centímetros de altura, pero no por eso son menos aterradoras.
Cuentan con alas membranosas similares a hojas marchitas, cuerpos delgados de aspecto óseo y una estructura craneal que recuerda a una cebolla, con enormes ojos negros. Lo más inquietante de su diseño es su boca, una estructura circular repleta de dientes planos, parecidas a la mezcla de una dentadura humana con la de un castor, diseñada para consumir objetos duros como los dientes y huesos, ya que su dieta se basa principalmente en calcio. Aunque son pequeñas, actúan en enjambres, como pirañas voladoras. Además, estas criaturas se reproducen con gran rapidez y son extremadamente veloces y ágiles en vuelo. Guillermo del Toro las presenta como una metáfora del equilibrio roto entre el mundo mágico y el humano, criaturas fuera de lugar que ahora atacan sin distinción. En Hellboy 2, el propio equipo de la Agencia de Investigación y Defensa Paranormal queda sorprendido por su letalidad, y el profesor Krauss menciona que el enjambre podría consumir a toda la población de Nueva York en solo unas horas si no se les detiene. Puesto número 1. Las hadas de los dientes de No temas a la oscuridad. En la cima de este top se encuentran las criaturas más aterradoras que han llevado el título de Hada de los Dientes al extremo del horror, de las cuales acabo de hacer un video dedicado. Me refiero a los homúnculos de No temas a la oscuridad, la película producida por Guillermo del Toro en 2010. Estas entidades no son solo las más macabras por su origen y comportamiento, sino también por su aspecto y la forma en que se comportan y cazan. La película, basada en el telefilme de culto de 1973, nos presenta una historia en la que una niña llamada Sally se muda a una antigua mansión con su padre y su nueva novia. Allí, accidentalmente liberan a estas pequeñas criaturas que viven ocultas bajo una chimenea sellada. Estas hadas, o más correctamente llamadas homúnculos, son descritas por Guillermo del Toro como seres maliciosos y oscuros, criaturas del folclore que evolucionaron a partir de mitos antiguos y que han vivido ocultas entre la humanidad durante siglos. Fueron expulsadas a las profundidades, pero todavía buscaban víctimas, especialmente niños, los cuales cazan por sus dientes. Visualmente, estas criaturas son pequeñas, de unos 20 a 30 centímetros, pero increíblemente inteligentes y organizadas. Cuentan con cuerpos encorvados y deformes, piel arrugada que les cuelga, dientes pequeños y gastados y con ojos lechosos. Ellos se mueven en grupos para cazar y son bastante ágiles, escabulléndose por los rincones, rejillas de ventilación y huecos en las paredes. Aunque son muchos, cada uno tiene rasgos únicos y grotescos que los diferencian, lo cual los hace más realistas, además de agregar a la idea de que estas criaturas no solo roban los dientes de sus víctimas, sino que las transforman en más de ellos. Los homúnculos se comunican con un lenguaje de susurros, pueden abrir cerraduras y manipular otros objetos humanos. Son sorprendentemente inteligentes y estratégicos, capaces de tender trampa y manipular psicológicamente a los humanos para que desconfíen entre sí. Por esto, considero que los homúnculos vistos en No temas a la oscuridad son los más aterradores de esta lista, ya que no solo buscan víctimas por venganza o por comida, sino para convertirlos en más de ellos, y porque son extremadamente inteligentes y maliciosos. En este top, hemos visto cómo las hadas de los dientes suelen ser recordadas como figuras mágicas y amigables de nuestra infancia, pero como acabamos de ver, en el cine y la televisión pueden convertirse en algunas de las criaturas más aterradoras jamás imaginadas. Desde espectros vengativos hasta homúnculos devoradores de niños, estas versiones oscuras nos demuestran que incluso los cuentos más inocentes pueden ocultar horrores. Pero ahora quiero saber tu opinión. ¿Cuál de estas versiones retorcidas del Hada de los Dientes te pareció la más perturbadora? Y si te gustaría que hiciera un video explorando más películas donde se transforman a cuentos infantiles en versiones de horror, déjamelo saber en los comentarios. Por ahora, me gustaría que le dieras un like si te gustó el video y no olvides suscribirte para seguir viendo más de mi contenido. Nos vemos en el próximo video. Hey, aún no te vayas. Si te gustó mi video, me gustaría recomendarte este video o este otro video que está muy interesante.